del último equipo de trabajo de Aya de la Torre, los miembros del Gurú Nacional de Conjunciones, para que depositen ante el busto del jefe una ofrenda floral junto con la que ya se ha depositado en representación del Comité Ejecutivo Nacional. ¡Víctor Raúl! ¡Presente! ¡Víctor Raúl! ¡Presente! Estas ofrendas florales ante el busto que perenniza la gloria de Aya de la Torre significan el reconocimiento de todos nosotros a este hombre extraordinario que signó la historia del Perú y de América, iniciando precisamente hace 91 años, un día como hoy, el proceso fundacional de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Aya de la Torre, desterrado después de la jornada histórica del 23 de mayo de 1923, después de haber visto en Panamá el enclave imperialista del Canal, después de haber estado en Cuba, sometida a la enmienda Platt que le quitaba autonomía, después de haber estado contemplando la hazaña de Sandino en Nicaragua, llegó a México y allí, en el escenario de la primera revolución social del siglo, él pensó en la necesidad de crear un movimiento que tuviera características continentales y que fuera la gran herramienta para la revolución social en esta parte del mundo. Aya de la Torre, antes de partir para Rusia, donde quería contemplar la experiencia que había conducido Lenin, le entregó a los estudiantes mexicanos una bandera, la bandera roja del APRA, la bandera que tenía precisamente el símbolo de la futura unidad de nuestros pueblos. Con un hermoso discurso ante los estudiantes mexicanos, él señaló el camino de lo que tenía que ser la gran peripecia existencial de este movimiento extraordinario. Él, con estas ideas, parte hacia la Unión Soviética. Él sabía muy bien que ahí se estaba produciendo un hecho que había asombrado al mundo. Por vez primera, los principios de Marx y de Engels, enunciados en el siglo anterior, se concretizaban en una experiencia revolucionaria conducida por hombres que habían hecho una interpretación moderna para ese tiempo del pensamiento marxista. Pero Aya de la Torre salió de Rusia convencido de que el modelo soviético no era el modelo que tenían que seguir nuestros pueblos. Y por eso cuando llega a París, en 1925 empieza él a organizar la primera célula prisa. Y en diciembre precisamente del año 24 y principios del año 25 se enuncian los 5 puntos del programa máximo del APRA. En su versión original, acción contra el imperialismo yanqui, por la unidad política de América Latina, por la nacionalización de tierras e industrias, por la internacionalización del Canal de Panamá y por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Ahí apareció la estrella de 5 puntas, señalando el camino de la gran transformación. Fue precisamente durante ese periodo en que Aya de la Torre empieza a pensar en la necesidad de un movimiento que tuviera características propias, como él lo definió, un movimiento autónomo latinoamericano sin ninguna intervención ni influencia extranjera. Y fue así como empezaron a surgir no solamente las células apristas en París, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, sino que también empezaron a aparecer células en todo el continente latinoamericano. Y luego, ya en 1930, aquí en el Perú, el 20 de septiembre,
se fundó la sección peruana del APRA, el Partido Aprista Peruano. Así comenzó, compañeras y compañeros, la lucha por la justicia social con libertad. Y justamente esta noche queremos recordar a ese joven que apenas tenía 29 años y que quiso romper con todo aquello que podía ser imitación, copia o plagio, y quiso precisamente señalarle al continente un rumbo diferente. Cuando en 1927 en el Congreso de Bruselas él se distancia definitivamente del comunismo, entendió que el camino aquí en el Perú y en América Latina tenía que ser un camino para lograr la conciliación de la justicia social con la libertad y los derechos del hombre. Ese ha sido nuestro camino, nuestro largo camino, el doloroso camino del partido. Aya de la Torre afrontó directamente con los fundadores el riesgo, el reto de un sacrificio heroico. No nos olvidemos de Aya de la Torre austero, Aya de la Torre pobre, Aya de la Torre que entregó su vida sin pedir absolutamente nada, Aya de la Torre con una promoción brillante. Pensemos en Luis Alberto Sánchez, en Manuel Seoane, en Carlos Manuel Cox, en Luis Heinze, y en hombres más jóvenes todavía como Fernando León de Vivero o Ramiro Piadé, o hombres más jóvenes aún como Armando Villanueva, Andrés Townsend, Lucho Rodríguez Mendoza, la Guillermo Mujica, Calderón, Susana Medrano, equipos que fueron incorporándose a la lucha y que tuvieron su prueba de fuego con la revolución de 1932 en Trujillo, cuando miles de nuestros compañeros cayeron ante el pelotón de fusilamiento, levantando sus banderas con orgullo, con pasión y con mucha fe. Esta noche es una noche de remembranza, de recuerdo. Yo no puedo olvidar, compañeras y compañeros, en 1974, cuando se cumplían los 50 años de la fundación del APRA, un 7 de mayo, a mí me tocó hablar delante de Aya de la Torre en el patio de deportes. Yo era el más joven secretario general colegiado del partido y compartí la tribuna con Carlos Manuel Cox, el primer secretario general del partido. Llegó Lucinchi en representación de la Venezuela democrática, esa Venezuela que hoy día desgraciadamente padece una dictadura, y como nosotros somos herederos del pensamiento bolivariano de Aya de la Torre, vamos a rendir homenaje naturalmente a los que hoy día en Venezuela sufren y se enfrentan a la dictadura que niega los derechos humanos y niega la libertad de todos los venezolanos. Por eso tenemos nosotros que ser conscientes del significado profundo que tiene ser miembro de este gran partido, de este movimiento que tiene que seguir luchando hasta lograr la solución de los problemas vitales del pueblo peruano. En eso estamos empeñados y por eso significa para nosotros mucho las elecciones de este domingo que ha pasado. Con deficiencias, con errores, con actitudes que están siendo condenadas y severamente sancionadas, ha sido un acto ejemplar, donde la mayor parte de los compañeros y los amigos de los compañeros han podido expresar su voluntad a través de la urna democrática. Yo creo, compañeras y compañeros, que es una hora de reflexión. Tenemos que entender que después de esta contienda no hay ganadores ni perdedores. Todos hemos ganado porque fortalecemos al partido. Los compañeros que asuman después que el Tribunal Nacional Electoral sancione su victoria, tienen que convocar a los compañeros que no son perdedores. Han tenido resultados adversos, pero como apristas tienen que alinearse en la defensa de la unidad, de la disciplina y de la fraternidad del partido. Yo hago pues una invocación a todos los compañeros para olvidar ese sentimiento que a veces pueden tener los que no han tenido resultados positivos. Tenemos que estar por encima de nuestras propias pasiones y de nuestras posibles ambiciones. Nosotros tenemos que dar una lección al Perú de que es posible fortalecer al APRA con un gran sentido unitario, con un gran sentido fraterno. Así hubiera querido Aya de la Torre entender los comicios del domingo pasado, y así estaría él señalando las tareas que tenemos que cumplir en el futuro. Nos esperan nuevas jornadas,
Nos esperan nuevos momentos. Yo espero y solicito aquí públicamente a los secretarios generales del partido, el compañero Jorge del Castillo y el compañero Marquesada, que sean intérpretes de la voluntad colectiva del partido y se convoque pronto al Congreso Nacional. Necesitamos que haya Congreso Nacional, precisamente para renovar la más alta convicción del partido. Nuestro mandato haya vencido. Desde hace mucho tiempo estamos ocupando los cargos cuando ya nuestro mandato ha fenecido. Por eso, después de las elecciones en los comités ejecutivos distritales, provinciales y regionales, que vayamos a un congreso para elegir el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Este es un reclamo de las bases del partido, que tiene que ser transmitida por los secretarios generales a la Comisión Política, a la Dirección Nacional de Política y al compañero presidente Alan García, para que entonces nosotros vayamos a renovar los cuadros en el más alto nivel. Esta es la voluntad del partido y esto es lo que tenemos que hacer, trabajar unidos para la gran victoria del año 2016 y para las victorias que vendrán a nivel municipal y regional el año 2018. Yo los saludo, compañeras y compañeros, a todos, a los compañeros de la clínica dental que siempre están presentes con sus banderas, con su entusiasmo y con su fe, a los compañeros de la CHAP, Quique Tello y el equipo, precisamente el día lunes, cuando me encontré con él en el patio del deporte, me dijo, a ver, el homenaje del 7 de mayo, y le dije, no sé, estamos viendo eso, no, me dijo, yo salgo con la banda a saludar ahí de la torre, y así es que nos decidimos en el CEN convocar a esta concentración, que quizás no está en el escenario que hubiéramos querido, el aula magna o el patio de deportes, pero ahora aquí, ante ahí de la torre, reafirmamos nuestra voluntad de seguir trabajando por esta causa a la que hemos entregado toda nuestra vida. ¡Viva el APRA! ¡Viva! ¡Viva Valle de la Torre! ¡Viva! ¡Viva Perú! ¡Viva!